El humo blanco rompió el cielo gris sobre la plaza de San Pedro, anunciando al mundo, Habemus Papam. El júbilo se apoderó de los fieles reunidos, mientras las campanas repicaban, resonando en los corazones una esperanza renovada. La elección del nuevo sucesor de Pedro marcaba un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. Detrás de los cortinajes rojos del balcón central de la Basílica Vaticana se preparaba un momento cargado de simbolismo y tradición. El nuevo Papa, revestido con las insignias del pontificado, aguardaba el anuncio oficial de su nombre al mundo, en oración silenciosa. Al presentarse como León XIV, el nuevo Papa evocó la memoria de grandes pontífices que llevaron ese nombre, en especial León I, el Magno, defensor de la ortodoxia, y León XIII, el promotor de la doctrina social católica. La elección indicaba firmeza doctrinal unida a la caridad pastoral. Su primera aparición estuvo marcada por una mirada serena y firme. Alzó el brazo derecho en bendición, pero antes de pronunciar palabra alguna, trazó una larga señal de la cruz. El gesto, simple y tradicional, estaba cargado de profundidad. Antes que nada, era un pastor que bendecía. La tradicional bendición Urbi et Orbi, dada con voz firme, resonó como un llamado a la unidad, a la conversión y a la paz. No improvisó discursos, siguió el rito con reverencia y fidelidad. Nada de aplausos, solo silencio orante entre los fieles. Inmediatamente después de la bendición, León XIV se retiró a la Capilla Sixtina, donde permaneció en oración ante el Santísimo Sacramento. Allí, de rodillas y en profundo recogimiento, consagró su pontificado al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. El gesto no fue divulgado con alarde, pero causó gran conmoción entre los miembros de la curia. La oración silenciosa ante el sagrario fue su primer acto de gobierno, entregar su misión enteramente a la voluntad de Dios. Antes incluso de cualquier anuncio oficial, el nuevo Papa solicitó a los maestros de ceremonias litúrgicas que las próximas celebraciones siguieran el estilo más tradicional posible, con canto gregoriano y uso del latín, señalando amor por la herencia litúrgica de la Iglesia. El primer documento firmado por León XIV fue una carta privada a los monjes de clausura de todo el mundo. En ella pedía oraciones constantes por su ministerio y aseguraba que contaría con el apoyo oculto y silencioso de las almas contemplativas. Luego recibió a los cardenales electores, no con discursos protocolares, sino con un momento de oración conjunta. Pidió que todos rezaran un rosario por la Iglesia, por el mundo y por los que sufren. Él mismo dirigió los misterios dolorosos. Los primeros encuentros oficiales no fueron con jefes de Estado ni representantes de la prensa. León XIV pidió reunirse con los responsables de los dicasterios doctrinales, litúrgicos y misioneros. Su foco, la fe, la liturgia y la evangelización. En su primera noche como papa, León XIV no durmió en los apartamentos papales. Prefirió reposar en una celda sencilla de la Domus Sanctae Martae, donde pasó la noche en vigilia y meditación, según relataron discretamente sus colaboradores. A la mañana siguiente celebró la Santa Misa en la Capilla Paulina, con pocos presentes, en latín orientado hacia el este, con comunión de rodillas y en la boca. La homilía, corta y profunda, fue una invitación a la fidelidad y a la penitencia. Una de las primeras señales públicas de su gobierno fue el restablecimiento del ayuno y la abstinencia los viernes como práctica penitencial obligatoria, conforme al antiguo espíritu de la Iglesia. La decisión fue recibida con sorpresa, pero también con reverencia. Al visitar la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral del Papa como obispo de Roma, se arrodilló largamente ante el altar y besó el crucifijo con lágrimas en los ojos. Después, sin discursos, distribuyó rosarios a pobres y peregrinos. León XIV
Solicitó a la Congregación para las Causas de los Santos la reapertura de diversas causas de beatificación de mártires del siglo XX, especialmente víctimas del comunismo y del laicismo agresivo, mostrando sensibilidad hacia la Iglesia sufriente. Su primer Ángelus dominical no se centró en temas sociales o políticos. Habló sobre la importancia de la oración, la devoción a la Virgen María y la urgente necesidad de volver al sacramento de la confesión. Una de las acciones más simbólicas fue devolver a la Basílica de San Pedro el antiguo baldaquino ceremonial, retirado hacía décadas, que representa la majestad del altar papal y la sacralidad del sacrificio eucarístico. El nuevo Papa ordenó una revisión general de los textos litúrgicos modernos a la luz de las enseñanzas del Concilio de Trento, del Vaticano I y de la tradición de los padres de la Iglesia, indicando una búsqueda de mayor cohesión doctrinal. Invitó a la Fraternidad San Pío X a una audiencia privada, sin alarde, señalando el deseo sincero de reconciliación y unidad, pero sin renunciar a la verdad ni a la fidelidad al magisterio. En su primera carta al pueblo de Dios, no abordó temas económicos o políticos. Escribió sobre la centralidad de la Eucaristía, la urgencia de la adoración perpetua y la necesidad de formar a niños y jóvenes en la doctrina. En las redes sociales del Vaticano, las primeras publicaciones no fueron hechas por departamentos de comunicación, sino por él mismo. La Iglesia es de Cristo. Roguemos para que yo no huya, como lo hizo Pedro. El escudo de armas de León XIV se dio a conocer con sencillez. En el centro, el Cordero de Dios, símbolo del sacrificio redentor de Cristo, flanqueado por el corazón de María y la cruz de San Benito. El lema, Veritas in Caritate, la verdad en la caridad. En su primera audiencia pública, saludó a los enfermos, ancianos y encarcelados, afirmando que la mirada de Cristo los alcanza primero. Pidió que nunca se sientan olvidados por la Iglesia. Así comenzaba el pontificado de León XIV, con gestos pequeños, pero profundamente enraizados en la tradición. Su misión se abría no con rupturas ni novedades ruidosas, sino con la serenidad de los santos y la firmeza de los mártires. La primera semana de León XIV, como Papa, estuvo marcada por un silencio reverente. Nada de discursos inflamados ni reformas apresuradas. En su lugar, condujo a la Iglesia con gestos discretos y profundamente simbólicos, propios de un verdadero padre espiritual. Al convocar una vigilia de adoración eucarística en la Basílica de Santa María la Mayor, abierta a todos los fieles, el Papa reafirmó el centro de su pontificado: Jesucristo presente en la Eucaristía. Pidió a los fieles ofrecer sacrificios por su misión. En una ceremonia privada, visitó la tumba de San Pío V y se arrodilló largamente en oración. Luego pidió que su sotana papal fuera confeccionada con el mismo corte sencillo usado por aquel pontífice dominico, un gesto de humildad y reverencia histórica. Públicamente declaró su intención de no abolir ninguna forma litúrgica tradicional aprobada por papas anteriores, diciendo que el Espíritu Santo sopla donde quiere, pero nunca sopla contra la tradición. León XIV suspendió las habituales entrevistas con grandes medios de comunicación. Dijo que su misión no era agradar al mundo, sino confirmar a los hermanos en la fe. Esta decisión dividió opiniones, pero atrajo el respeto de quienes ansiaban claridad doctrinal. En audiencia con los obispos italianos, sorprendió a todos al ofrecer como obsequio no un documento oficial, sino un ejemplar del Catecismo Romano, con destacados sobre los sacramentos, el infierno y la gracia. Su primera encíclica, aunque aún en preparación, fue anunciada con el título provisional, Custodire Traditionem. En ella, el Papa pretende reafirmar la continuidad de la fe católica frente a los peligros de la confusión y el relativismo. Internamente reorganizó la agenda litúrgica de las celebraciones papales para incluir más momentos de silencio, penitencia y canto gregoriano.
retomó el uso de la Capilla Sixtina como lugar preferente para sus misas privadas. León XIV rechazó cenas de gala, banquetes y formalidades. Prefirió comidas sencillas, compartidas con seminaristas invitados de varias partes del mundo, a quienes exhortó: «Sed sacerdotes santos o no seáis sacerdotes». En un gesto inesperado, visitó un hogar de las Hermanitas de los Pobres en Roma. Allí, sin cámaras, sirvió el almuerzo a ancianos y les pidió que rezaran por la pureza de la Iglesia, diciendo que la Iglesia solo es joven cuando es pura. Nombró como su primer colaborador cercano a un monje benedictino, Dom Anselmo, de una abadía en Francia, conocido por su ortodoxia teológica y amor a la liturgia. Rompió la tradición de elegir a alguien de la diplomacia vaticana. En un pronunciamiento interno a la curia declaró: «La crisis de la Iglesia es una crisis de fe y reverencia. Si queremos renovación, debe empezar con rodillas dobladas y corazones convertidos». Determinó que todos los viernes fueran días de ayuno y abstinencia en el Vaticano, incluidos cardenales y oficiales de la curia. Justificó: «El mundo moderno ha olvidado el valor de la penitencia. La Iglesia no puede seguir ese camino». En reunión con la Congregación para el Culto Divino, expresó su deseo de que la misa tridentina se celebrara libremente en todo el mundo, conforme al espíritu de Summorum Pontificum, y pidió formación litúrgica sólida en los seminarios. Ordenó una peregrinación simbólica de penitencia a la Escala Santa, subiendo los peldaños de rodillas, en silencio, seguido por algunos obispos. La imagen del Papa en ese gesto conmovió profundamente a los fieles. Reafirmó el celibato sacerdotal como un tesoro de la Iglesia latina, declarando que cualquier intento de relativizarlo sería una traición a las promesas hechas por generaciones de santos sacerdotes. En un mensaje enviado a los fieles de China, aseguró sus oraciones y su apoyo, pidiendo que resistan con fidelidad a las persecuciones. Afirmó: «Donde hay cruz, allí está Cristo con vosotros». Proclamó el próximo año como Año de la Reparación Litúrgica, dedicado a la purificación de las celebraciones sagradas, a la reverencia en los altares y a la restauración del sentido de lo sagrado. Uno de los momentos más impactantes fue su visita a la cripta vaticana, donde rezó en silencio ante las tumbas de papas olvidados por los medios, pero fieles hasta el fin. Dijo a sus auxiliares: «Aquí están los verdaderos héroes de la Iglesia». León XIV pidió a los predicadores de todo el mundo que dedicaran el próximo Adviento a predicaciones sobre los novísimos: muerte, juicio, infierno y paraíso. «El alma moderna necesita despertar del sueño espiritual», dijo. En reunión con teólogos, solicitó estudios profundos sobre la teología del martirio. Según él, el tiempo de los mártires no ha terminado, solo han cambiado los métodos del enemigo. Estableció un nuevo consejo consultivo formado por monjes, religiosas, catequistas y misioneros, personas con vida de oración, no con cargos políticos. Su misión: discernir los signos de los tiempos a la luz de la tradición. Autorizó la restauración de la antigua liturgia de las 40 horas en todas las diócesis que así lo deseen, alentando a los fieles a la adoración y a la confesión. «Donde hay adoración, hay esperanza», declaró. Declaró en una carta dirigida a los padres católicos: «La familia es el primer seminario, el primer convento, el primer altar. Salvéis vuestras familias y salvaréis el futuro de la Iglesia». Al completar la primera semana como Papa, León XIV aún no era titular por reformas estructurales, pero había conquistado corazones por su fidelidad, su espíritu de oración y su firmeza silenciosa. La tradición volvía a respirar. La tercera semana del pontificado de León XIV empezó con un gesto de gran impacto espiritual: la consagración solemne de la Ciudad del Vaticano al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, en ceremonia celebrada en la Plaza de San Pedro.
La ceremonia estuvo marcada por profunda reverencia. El Papa no pronunció largos discursos, solo leyó las oraciones tradicionales de consagración e invitó a todos los presentes a renovar sus votos bautismales en silencio, con velas encendidas en las manos. En carta dirigida a todos los párrocos del mundo, León XIV pidió que intensificaran la catequesis sobre los novísimos y retomaran la enseñanza directa del catecismo de San Pío X, principalmente para niños y adolescentes. Un decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobado personalmente por el Papa, determinó que todas las formaciones teológicas en seminarios retomaran la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino como base fundamental de la enseñanza y la reflexión. Al visitar un hospital en Roma, León XIV conversó con enfermos terminales, exhortándolos a ofrecer sus sufrimientos por la santificación de los sacerdotes y la conversión de los pecadores. Entre lágrimas, besó la frente de un joven agonizante. En pronunciamiento reservado a la Pontificia Academia para la Vida, condenó con firmeza todo intento de legitimar el aborto, la eutanasia y las manipulaciones genéticas que violan la dignidad humana. Dijo: «La vida no nos pertenece, es don inviolable de Dios». León XIV lanzó un llamado a la oración continua por el clero, diciendo: «Un sacerdote que no reza es una casa sin cimiento. Un obispo que no ayuna es un ciego guiando a otros ciegos». Pidió que cada parroquia creara grupos de intercesión por los sacerdotes. Revocó ciertas normas pastorales ambiguas que habían causado confusión doctrinal en los últimos años, especialmente en temas de moral familiar. En su lugar, reafirmó con claridad las enseñanzas de Humanae Vitae y Familiaris Consortio. Animó a las diócesis a realizar misiones populares con predicaciones tradicionales, procesiones y retiros penitenciales. Dijo que el alma del pueblo se despierta cuando escucha la verdad dicha con amor y coraje. En audiencia con periodistas católicos, declaró que la comunicación católica debe primero evangelizar, luego informar, nunca al revés. Advirtió contra el riesgo de convertir la Iglesia en espectáculo o escenario de disputas humanas. Un gesto conmovedor fue su encuentro con víctimas de abusos dentro de la Iglesia. Las escuchó una a una, lloró con ellas y pidió perdón en nombre de Cristo. Luego rezó un rosario reparador ante el Santísimo Sacramento. En documento reservado a los obispos, afirmó que la verdadera reforma de la Iglesia comienza en el altar. Animó a los prelados a dar ejemplo: celebración digna de la misa, confesión frecuente, dirección espiritual y vida de oración intensa. Determinó que todas las diócesis crearan escuelas de adoración perpetua e incentivaran la confesión frecuente, especialmente antes de las solemnidades litúrgicas. Dijo que el alma solo florece cuando se baña en la gracia. Reforzó que el verdadero diálogo ecuménico solo puede darse a partir de la verdad revelada, sin relativismos. Dijo: «Unidad sin verdad es pacto de silencio con el error, y la Iglesia no puede traicionar a su Señor». En carta a los jóvenes, León XIV escribió: «No os dejéis engañar por el espíritu del siglo. No sigáis a los ídolos del placer, de la tecnología y del egoísmo. Seguid al Cordero, aunque el camino sea estrecho». Su amor por la música sacra se evidenció al nombrar a un maestro conservador para el coro de la Capilla Sixtina, con la misión de restaurar el canto gregoriano y la polifonía sacra como expresiones del alma litúrgica de la Iglesia. Convocó un sínodo consultivo sobre la formación sacerdotal, cuyo tema será reavivar la llama, el sacerdote como hombre de sacrificio, oración y verdad. El Papa desea sacerdotes santos, no solo eficientes. Un nuevo documento vaticano, con aprobación personal del Papa, será publicado con normas sobre el uso de templos para actividades culturales, exigiendo que nunca se ofenda lo sagrado
y que cualquier uso profano sea prohibido. León XIV decidió celebrar personalmente y con rito tradicional las principales fiestas litúrgicas del calendario romano para dar ejemplo al mundo de la belleza y continuidad de la fe católica. Estimularon la práctica de la dirección espiritual entre los laicos, recomendando que sacerdotes bien formados ayuden a los fieles a discernir sus vocaciones y combatir los pecados capitales. Sin dirección, el alma se pierde entre vanidades e ilusiones, dijo. Declaró el próximo Corpus Christi como uno de los puntos altos de su pontificado, con procesión solemne por las calles de Roma, recuperación de las antiguas tradiciones e invitación especial a la juventud católica. Mandó confeccionar miles de rosarios sencillos que serán enviados a zonas de guerra, periferias urbanas y prisiones. Dijo: «No tengo ejércitos ni oro, tengo el rosario, y con él conquistaremos el mundo para Cristo». Instituyó la Semana de la Verdad, que se celebrará anualmente en octubre, con foco en la catequesis, la doctrina moral y el estudio del magisterio. Una invitación a que toda la Iglesia redescubra la belleza de creer con la inteligencia y el corazón. En documento doctrinal reafirmó la inmutabilidad de las enseñanzas morales de la Iglesia. Dijo que la caridad sin verdad es sentimentalismo y la verdad sin caridad es rigidez. La Iglesia necesita ambas, como Jesús fue, lleno de gracia y de verdad. León XIV, aún con pocos días de pontificado, ya había dejado claro: su misión no era agradar a los hombres, sino santificar almas. Y eso comenzaba con la verdad, el silencio y la cruz. El primer mes de pontificado llegaba a su fin, y el mundo ya percibía que León XIV no sería un papa de eslóganes o innovaciones pasajeras, sino de raíces profundas y ojos puestos en lo alto. No buscaba popularidad, sino fidelidad. En su primer viaje fuera del Vaticano, el Papa se dirigió al santuario de la Salette, en los Alpes franceses. Allí, entre montañas y silencio, oró ante la Virgen que lloraba por las infidelidades de sus hijos. Durante la homilía en aquel lugar sagrado, exhortó a los fieles a la conversión profunda. El tiempo es corto, la eternidad es larga. El alma es demasiado preciosa para vivir distraída. Sus palabras resonaron como un llamado directo a la conciencia. Al regresar a Roma visitó la tumba de San Felipe Neri y con una sonrisa en los labios dijo a un joven sacerdote: «La santidad es alegre. Quien vive la verdad, vive en libertad y paz». Era la fuerza de la ortodoxia unida a la dulzura de los santos. Una de las acciones que más emocionó a los fieles fue la retomada de la tradición de la bendición apostólica para madres embarazadas, promovida en las parroquias de Roma e incentivada en todo el mundo como señal de amor a la vida naciente. Al recibir un grupo de niños, se agachó a su altura, habló sobre los ángeles de la guarda y distribuyó pequeños escapularios. Dijo: «Proteged vuestra alma, ya es de Dios». Y se empeñó en confesar personalmente a algunos de ellos. En carta a los monjes cartujos escribió: «Vuestro silencio sostiene mi grito. Mientras yo hablo al mundo, vosotros habláis a Dios». León XIV siempre valoró los carismas contemplativos como el pulmón oculto de la Iglesia. Convocó un Día Mundial de Reparación por los pecados cometidos contra la Eucaristía. Ese día incluirá adoración perpetua en todas las diócesis, ayunos y confesiones. Si no reparamos, nos volvemos cómplices del olvido. Envió un emisario especial al Líbano con reliquias de santos orientales, en señal de cercanía con los cristianos perseguidos. Reafirmó: «La Iglesia no tiene centro étnico. Donde hay altar, allí está Roma». En su primera audiencia con artistas e intelectuales, pidió obras que reflejaran la belleza de Dios y la verdad del Evangelio. Dijo: «El arte debe elevar. Si rebaja, no es divino, sino caricatura de la belleza eterna».
Incentivó a los monasterios a retomar la confección de objetos litúrgicos, como hostias, ornamentos y velas, uniendo trabajo y oración. Todo lo que toca el altar debe nacer de la oración. Ordenó que las futuras canonizaciones incluyan análisis detallado de la fidelidad doctrinal del candidato, además de los milagros. La santidad no es solo caridad humana, sino fidelidad integral a la fe recibida. En respuesta a las confusiones doctrinales en algunas universidades católicas, León XIV estableció criterios más estrictos para el uso del nombre católico, exigiendo sumisión explícita al magisterio y a la moral de la Iglesia. En un gesto de reconciliación invitó a un grupo de obispos cismáticos a un retiro espiritual de silencio y adoración con el tema Ut unum sint, para que todos sean uno. Mostró que la caridad nunca abandona la verdad. Prohibió expresamente la celebración de misas espectáculo, espectaculares o teatrales, que irrespetan la sacralidad del rito. La misa no es performance, es el Calvario que se hace presente. Creó el Día de Agradecimiento por las Vocaciones Ocultas, dedicado a las almas consagradas en secreto, a los laicos que evangelizan sin escenario y a los enfermos que ofrecen sus sufrimientos. Ellos sostienen la Iglesia invisiblemente, dijo. Incentivó a los obispos a retomar la visita pastoral casa por casa, con cruz y agua bendita en la mano. Dijo, el pastor que no conoce a sus ovejas pierde el olor del rebaño y el sentido de la eternidad. En el Ángelus de un domingo lluvioso apareció sin paraguas diciendo, la cruz moja y a veces duele, pero es ella la que nos lleva al cielo. Su sonrisa sencilla contrastaba con la profundidad de sus palabras. Inició el proceso de beatificación de 3 jóvenes mártires modernos que murieron defendiendo la castidad y la fe. La juventud no necesita permisividad, necesita propósito, escribió. Envió un mensaje a los presos de todo el mundo. Ninguna celda es más oscura que el pecado, pero ninguna reja resiste a la gracia. Pidió que cada prisión tuviera al menos una Biblia y un crucifijo. Declaró a San José como patrono de su pontificado, pidiendo que los hombres recuperen el papel de guardianes de la fe dentro de sus familias. Quien reza con sus hijos, los salva 2 veces. Estableció un fondo especial para sostener económicamente seminarios en países pobres, sin depender de ONG. La vocación debe brotar de la fe, no de estrategias. Creó la Cruz del Buen Pastor, una nueva condecoración para misioneros que dedican sus vidas a regiones hostiles a la fe católica. Quien lleva a Cristo donde Él no es amado merece el cielo en vida. Al final del primer mes, León XIV se dirigió al mundo con un mensaje breve y conmovedor. Soy un hombre limitado, pero sirvo a un Dios eterno, y a Él le pido que os gobierne por medio de mí. Así se cerraba el primer mes del pontificado de León XIV, un comienzo marcado por silencio, liturgia, oración y fidelidad a la tradición. Y para millones de católicos en todo el mundo, ese inicio ya era un verdadero signo de los tiempos.